y que luché muy bien, porque tengo a ver ratos a manos, hasta me duelen las manos todavía de los golpes que daba. Pero me sentí tan feliz porque al tiempo la gente se dio cuenta que yo tenía razón, que yo quería hacer era no solamente ayudar a hacer conocer mi país, sino que yo quería demostrar de que fuera de este país nosotros los negros también teníamos derecho y que podíamos hacer cosas importantes. Hay voces que perduran por años en la cultura de un país, que dejan un mensaje o que cargan consigo la historia de un pueblo. Para Colombia, una de esas voces es la Negra Grande de Colombia. Una voz que desde pequeña entendió de lo que estaba hecha y lo que quería hacer. Sabía que lo que quería era llenar estadios con nuestra música. Acompáñanos a descubrir este viaje por la arquitectura, la pintura, la música, la danza y el arte MAM Cultural. Un podcast que cuenta las historias de 5 mujeres adultas mayores que han impactado el Valle del Cauca y a Colombia. Vení y conoce la historia de la campesina de Ciudad Rebelde, narrada por María Camila García, aquí en MAM Cultural Podcast, un podcast del colectivo MAM. Yo vivía, sí, aquí mismo. Yo cantaba a los pájaros, allá me iban a cantarle a los pájaros, porque yo quería lograr esa delicadeza con lo que los pájaros cantaban. Hasta hace como unos 5 meses yo llegaba solamente a cantar y ríase los pájaros cantando conmigo. Ese espíritu libre y bullicioso le traía dolores de cabeza a sus padres, quienes, aunque amorosos, eran estrictos con Leonor. Robert Tulio, su hermano, lo recuerda perfectamente. Era un diablito, ella inquieta, Leonor era sumamente inquieta. Se salía inclusive de la casa y mis papás tenían que mandarla a buscar a ver dónde andaba, ¿no? Era sumamente, no era fácil, no era realmente fácil. Vivir en Robles, criarse uno en Robles, para mí fue maravilloso. Y mis hermanos también pasaron lo mismo. Jugando, nosotros así jovencitos, pequeños, salíamos, como no había problema de carros ni nada de esas cosas, nosotros teníamos toda la calle disponible para nosotros. Mi papá era consentidor, sobre todo a mí, porque yo, donde él se sentaba, por allá llegaba a sentarme en las piernas de él, a que me consintiera, y yo le cantaba y todas esas cosas. Mi mamá era un sol era ella, además con muchos deseos de que sus hijos fueran buenos estudiantes, fueran buenas personas. Decía, ustedes tienen que ser juiciosos y cuando vayan a estudiar a otras partes tienen que ser superiores. Y eso logramos. Entre un padre católico y una madre evangélica, su talento se fue perfilando poco a poco, mientras encontraba en las canciones religiosas esa oportunidad para mostrar su voz e imaginar un futuro como cantante. Eran una familia feliz y unida, todos criados para ser grandes, pero había un problema. A su padre no le gustaba para nada la idea infantil de que su hija fuera cantante. Eso no lo aceptaron porque pues había el problema de que los hombres, las mujeres que cantaran eran prostitutas. Y yo caí en ese cuento. Mi papá, sobre todo, se negó. Mi mamá tampoco era que le aceptara que yo fuera cantante. Pero yo luché. Por eso, buscando una formación que le quitara dichas ideas infantiles, la inscribieron a un colegio de monjas. Y desde aquí en adelante y durante toda su vida, la Negra Grande se las ingenió para salirse con las suyas, pues lo de ella era el canto. Y a mí no me gustaban las monjas. Y mi papá
si era católico. Y cuando hubo unas monjas que fueron allá al pueblo a conocer, porque una señora muy amiga de mi papá le dijo que él le iba a presentar unas monjas, porque con esas de pronto mis hijas podían ir a estudiar a Cali. Bueno, lo cierto es que yo llegué a Cali con las monjas, pero vivía en una casa de una señora que era muy amiga de la casa. Para mí fue un sacrificio muy grande llevarme donde estas monjas, porque yo nunca, en mi casa hubo una cosa muy buena, que nosotros nos levantamos en medio de evangélicos, que era mi mamá, y católicos, que era mi papá. Yo no duré en el colegio. No hubo empatía con las monjas, conmigo, imagínese usted, conmigo. Entonces yo no dije que me iba a salir del colegio ni nada de esas cosas, sino que yo, afortunadamente, por donde yo vivía, en Cali, la casa donde vivíamos nosotros quedaba cerca a la escuela donde yo quería. Me llamó la atención ir allá y yo averiguar, porque ya yo tenía programado que yo me salía de ese colegio. Y lo cierto es, como a los 3 días yo me salí del colegio y llegué a la escuela. Aguerrida y determinada, habló con María Luisa, a quien la memoria de Leonor la hace recordarla como María de Jesús, la maestra de la escuela, quien escuchó con asombro lo que salió de su boca. Yo estoy en un colegio de monjas y a mí eso no me gusta, y me gusta es aquí donde estoy enseñando usted. Y leí yo, y a mí me gusta cantar. Leí yo, a mí me gusta cantar. Ella me dijo, cante. Y le canté cosas de lo que a mí me gustaba, de lo evangélico. Con una canción evangélica, Leonor convenció a María Luisa de su talento e ingresó a la escuela sin notificar nada a sus padres. La profesora no dudó en incluirla dentro del grupo de cantantes que armonizaban las ceremonias. Terminé siendo cantante todos los domingos. Me tocaba ir a misa a cantar la misa. Y pasó de ser estudiante normal a enseñar canto. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda por una calle asfaltada y su cielo de abril por un... Ese fue su primer escenario. Su paso por el colegio la preparó para lo que tenía que afrontar durante toda su vida, pues en esa época ser una persona de piel oscura generaría varios retos. Cuando yo llegué a la escuela, había una muchachita que desde que me vio fue a tratarme mal. Negra, asquerosa, me decía, y todo eso. Yo llegué, no llegué con ganas de pelear con nadie, no. Yo llegué fue como a mostrar que yo sabía leer, porque mi mamá me había enseñado. Pero cuando ya empezó esa muchachita a faltarme al respeto, pobrecita. Su madre siempre le había enseñado a estar orgullosa de su color de piel y a hacerlo merecedor de respeto. Esa muchachita, y a reírse de mí. Y me decía una cantidad de cosas, esa negra tan fea, bueno, de todo me decía. Le dije yo a ella, mira, hazme un favor, no te metas conmigo, porque vas
pasar muy mal momento. Insistió tanto esa muchachita que yo me fui parando de la silla donde estaba y me subí al asiento donde yo estaba. Le di una paliza a esa muchachita. No, esa muchachita con la boca reventada, con estos en las piernas. A las malas, así le tocó hacerse respetar. Y aunque la profesora, decepcionada por su actuar, la reprendió aquel día, siguió cultivando su talento hasta lanzarla a las grandes ligas. Así que un día le dice: mija, yo la voy a llevar al conservatorio para que reciba clases de canto. Usted no puede seguir sin aprender a cantar, sin poder estar en el conservatorio. Me puse lo mejor que tenía para ir al conservatorio. Y llegué yo y ella me decía, y vas a cantar y te voy a presentar al director del conservatorio. Y entonces yo feliz. Cuando voy llegando allá, con y me llevaba de la mano ella. Cuando voy llegando allá, y yo feliz, ¿y quién es el profesor? ¿Y quién es que no sé qué? Entonces ya, espérate un momentico, voy a hablar con él, no sé qué. Cuando oigo es que esa señora furiosa salió yo me salí pues a ver qué era lo que pasaba. A esa negra no quiero ver negros aquí en el conservatorio. Esa negra no tiene por qué entrar aquí al conservatorio. Usted no ha debido traerme esa negra aquí. Doña María Jesús, me acuerdo ahora que me acuerdo, lloró. Lloramos las dos. Yo salí llorando de allá. No llore, me dijo negra. No llore, mija. No llore porque yo sé que usted va a cantar aquí en este conservatorio. Y no solamente va a cantar en este conservatorio. Usted va a cantar en el mundo, decía ella. No llore, mija, no llore. Ay, pobrecita ella. Yo lloré más también de verla llorar a ella. Y dice, ¿qué es esta cosa tan horrible que yo estoy viendo? Esto tan infame, decía ella. Tan infame. Y le digo, ¿y eso que no ha oído más cosas, doña María Jesús? Desde ese entonces, Leonor supo que por ser negra la vida no iba a ser sencilla, incluso para una niña. Tiempo después logró entrar al conservatorio, pero el rotundo no de sus padres fue haciendo crecer la idea de Leonor de dejar el hogar, abandonarlo todo y ser la artista que quería ser, la que su hermano Raúl también visionaba. Hola, aquí Mateo. Vamos a una breve pausa y continuamos con la historia de Leonor González Mina. Hay algo que desde el colectivo MAM queremos decirle a todos los que donaron para hacer este sueño realidad, y es gracias. Su apoyo hace que esto sea realidad y que ustedes puedan escuchar este maravilloso podcast. Este podcast fue financiado por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali. Y también debemos de darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, todos esos emprendimientos vallecaucanos que nos han apoyado en la realización de esta pieza para preservar la memoria de las mujeres adultas mayores y gestoras culturales de nuestro país. Así que no duden de buscar a Pulpas Arar con sus deliciosas pulpas, los mejores panes en la panadería Charles, los restaurantes más ricos con los mejores sándwiches de Cali como Go Food y Cuchufletos, los jugos más deliciosos con jugos Bombay, la mejor forma fitness de pasar el hambre con un buen sabor en panes a mal saludable, el mejor agua de nuestro Valle del Cauca con agua Canay y sobre todo la aplicación colombiana que compite con Uber y Cabify, Tu Móvil. Gracias a todos ellos por hacer de MAM Cultural una realidad. Y sin más, volvamos con esta gran historia que pueden encontrar en Instagram y Facebook como MAM Mujeres Adultas Mayores, en Spotify o en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts como MAM Cultural. Si te gusta este tipo de historias y quieres apoyarnos, compártela con alguien que le pueda interesar o en tus propias redes sociales. Y sin más, de vuelta con la historia de la campesina de Ciudad Rebelde.
Sus días transcurrieron casi de manera similar entre juegos y canciones, hasta que terminó castigada todo un año en su casa por decir que si no la dejaban seguir con la música no volvería al colegio. En mi casa habían 2 empleadas y a ella en esa época se fueron para sus casas y a mí me tocaba lavar, planchar, todo me tocaba a mí como castigo. Lo hice porque yo quería ser cantante. Y llegó mi hermano de Bogotá, Raúl. Su hermano los visitó con varios amigos, Manuel Zapata Olivella y Delia Zapata. A estos investigadores les interesaba la música y las tradiciones colombianas. El hermano de Leonor los había invitado bajo la promesa de ayudar a su hermana en el mundo del canto. Yo vine más a entender a Leonor cuando Manuel Zapata Olivella vino aquí a Robles. Él era amigo de mi hermano, de Raúl. Cuando Manuel vino, él ya había oído cantar a Leonor, ¿no? No sé dónde, tal vez probablemente en Cali. Entonces Raúl lo trajo aquí y vino, y entonces comenzaron a practicar ahí en la casa. Y así fue. Después de escuchar su voz, Manuel no dudó en invitarla a ser parte de su agrupación, el ballet folclórico de los hermanos Zapata Olivella. Resulta que cuando ya mi hermano se fue otra vez para Bogotá, y se fue también Manuel, y como a los, tal vez al mes, me llamó Manuel, ya voy a mandarle el pasaje para que se venga para acá, la necesitamos porque usted canta muy bien. Bueno, yo fui, pero que encantada. Dije eso en la casa, nadie, pero mi papá furioso, usted no se va de aquí, usted no tiene que ir a hacer allá, no sé qué, no sé cuándo, pero era una cosa violenta, y yo también, yo saqué toda mi furia que mantenía a no dejarme vencer y me fui. Ahí inició la fuga. Leonor aprovechó que debía ir a vender cacao y café una vez a la semana en la plaza de Cali. Yo iba pues con un primo que era el que manejaba el carro y entonces iba a vender el cacao y el café también. Y entonces yo empecé a ir a hacer todas esas vueltas, llegaba con la plata, todas esas cosas. Y como a los 10 viajes que hizo, me tocó hacer de ir a vender el café y el cacao. Yo había sacado unas platas de lo que yo recibía y yo fui guardando. Y además, donde una amiga, yo cada vez que llegaba con un vestido, 2 vestidos para que me cuidara, me ayudara a hacer lo que yo iba a hacer. Y un día llegué, ya vendí el cacao, vendí el café, todas esas cosas, y le dije a mi primo, usted se va con la plata para Robles. Yo les dije a mi papá y a mi mamá que yo me gasté una plata porque necesitaba para irme para Europa, para Bogotá. Sus padres, Buenaventura y Leonor, no conocían el paradero de su hija, y mientras la angustia los carcomía, Leonor se subía por primera vez en un avión con destino a Bogotá, en busca de ese gran sueño. Y llegué allá, a Bogotá. Para mí fue una cosa violenta lo que llegué yo allí, porque no quiero que piensen ustedes que he sido muy hija de rico ni nada de esas cosas, pero siempre a nosotros nos criaron muy bien, nos criaron supremamente bien. Y cuando yo llegué a Bogotá, para mí fue violento la llegada. Los que habían allí eran puros jóvenes de la costa atlántica. Yo estaba acostumbrada a una vida distinta. Definitivamente me tocó empezar
a estudiar muy, muy fuerte también para que más o menos llegara a entenderme con todos los compañeros que estaban ahí. Mientras se escondía de su familia, la agrupación preparaba su gira internacional. Y después de hacer parte del grupo de danzas, Manuel asignó a Silvia Moscovich, la profesora de canto brasileña, para enseñarle a cantar hasta que su voz se convirtiera en el show principal. El único que la visitaba sin recriminarle era Raúl. Los demás no aceptaron el destino que Leonor se estaba forjando, hasta el punto de ignorarla de frente en la calle. Aunque triste por la falta de apoyo, inició la gira internacional. París, España, China, Alemania y otros países fueron los destinos de su gira por Europa y Asia, que inició con presentaciones callejeras que con el tiempo se convirtieron en contratos para temporadas de conciertos y en premios en los festivales más importantes de aquellos lugares. En esos tiempos, la agrupación hacía lo necesario para crear un público. Empezar a salir uno a los escenarios y atraer a la gente que no sabían nuestro idioma. Y llegamos nosotros y la verdad que robamos cariño, mostramos nuestras músicas y eso fue una cosa absolutamente hermosa. Empezamos en Francia y terminamos en toda África, en Rusia. Estuvimos en toda la parte de Rusia, toda la parte de toda esta zona de allá, todo eso lo conocimos. Creo que hay una condición y es el momento histórico en el momento en que salió Leonor y el camino que decidió recorrer musicalmente. Eso quiere decir que ella fue muy versátil y abarcó mucho de Colombia. Abarcó el Caribe, abarcó la zona andina, abarcó el Pacífico, abarcó muchos ámbitos musicales. Él es Hugo Candelario, cantante, compositor y director del Grupo Bahía, una de las agrupaciones de música tradicional del Pacífico colombiano con mayor trayectoria. Y como asegura, lo que hacía Leonor era maravilloso. Todo parecía ir bien, tenía conciertos, los llamaban a presentaciones y la gira se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, a veces el mundo le recordaba que, como mujer negra, tenía un reto. En Bogotá, ahí me sacaron de una obra que iba a hacer porque era negra. Su gira terminó en 1958. Cuando regresó a Colombia y tras relacionarse con amigos consiguió salir en televisión. Sus escenarios ya no solo eran tarimas de concierto, ahora eran las miradas de todo un país. Después de tanto, su vida en Colombia empezaba a tener cierta seguridad. Inclusive encontró el amor en uno de sus fans. Se casó con Esteban Cabezas, músico y compositor colombiano, quien años más tarde sería su colega musical y quien le mostró las letras de varios de los éxitos de ella. Aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Se conocieron de manera peculiar, casi de película. Esteban escuchó a Leonor en la emisora La Voz de Cali y de inmediato supo que esa voz debía ser la que interpretaba sus letras. No la conocía ni la había visto, pero escucharla fue suficiente. Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noche de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Se fue tras ella preguntando su paradero, y en su indagación le dieron un par de pistas. Viajaría junto a la compañía de danza de Delia Zapata hacia la feria de Manizales.
localizó el bus y en medio de la carretera Esteban los detuvo. Entró y dejando a todos aterrados, preguntó quién era Leonor González Mina. Le dijeron que la chica del fondo. Se sentó a su lado y ahí inició el nuevo rumbo del folclore colombiano. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. ¿Sabe quién me la enseñó? El novio marido que tenía. Él fue quien compuso esa canción, Esteban Cabezas. Él fue. Pero fue una canción que él, cuando ya que nos encontramos y todas estas cosas, él cada vez que me la iba a enseñar, me la enseñaba diferente. No era una cosa impresionante porque me la enseñaba, se la aprendí, la cantaba de una forma, la cantaba de otra, hasta cuando al fin un día le dije yo, mire, vamos a hacer una cosa. Escuche lo que yo he oído y dígame, a ver, qué cosa buena saca de lo que he cantado. Vamos recuperando, haciéndola de otra forma. Yo no quiero. La Mina se convertiría en la canción icónica de La Negra Grande dentro de su primer disco, Cantos de mi tierra y de mi raza, una colaboración entre Esteban, Leonor, Fanny Mickey, Pedro Martínez, Hernán Restrepo y Enrique Buenaventura, que reunían los temas que representan a la cultura afrocolombiana, y en la que Leonor salía en su portada. Un momento histórico, pues era la primera vez que en el país se veía una mujer negra en la carátula de un disco. La Mina era un hit. La canción era perfecta para relatar la herencia de Leonor. No solo la transportaba a la historia de su bisabuelo, quien con oro sacado todas las noches del río en Santander de Quilichao logró comprar su libertad, sino también a la de su padre, quien su trabajo arduo en la mina le permitió comprar 400 plazas de terreno y ser el fundador de su amado pueblo Robles. Y nosotros por eso nos levantamos en un medio económico bueno, porque él decía, mis hijos tienen que ser muy berracos, muy elegantes, ¿no? Ustedes tienen que ser los primeros negros importantes en este pueblo. Y lo lograron. Sin embargo, aunque Leonor era de las mejores en lo que hacía, pues comandaba auditorios y llevaba su voz a varios países, todavía tenía un reto que cumplir: la aceptación de su padre, algo que jamás creyó conseguir en un concierto en Cali. Estaba Manuel y Delia, y ¿sabe quién? Fanny Mickey. Ella me ayudó también mucho, muchísimo. Y ella pues fue la que dio la autorización para que yo hiciera ese concierto. Ya estaba estudiando en el conservatorio aquí en Cali. Fanny Mickey habló con el novio que yo tenía, novio marido que tenía, ¿no? Y entonces entre ellos organizaron las cosas para que mi papá fuera allá. Y fue con mi hermana y el hermano que no quería saber nada de música. El auditorio era grande. Las personas comenzaban a llegar como hormigas y a Leonor le jugaba la mente. Terrible susto. Terrible. Yo, mire, mi Dios es muy grande que tal vez como llevaba una ropa apretada. Y Fanny me dijo, ponte unos pantalones porque esto da mucho miedo, me dijo. Una vez en el escenario, ella era la reina. Las miradas, los aplausos y la emoción en el aire hacían mágica esa velada. Campesino serás, campesino naciste, campesino serás. El concierto terminó y con presura la llevaron hacia el camerino sin saber a qué. Camino como
pasos y cuando veo a mi papá, ¿y mi papá qué hace aquí? Pero es que realmente, fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque además yo me fui a besarlo y a abrazarlo y él también. Y me dice, perdóneme, mija, perdóneme. Fue una hermana que murió. Ella sí estaba feliz. Ella me besaba, ella me decía, siquiera, estás logrando lo que quería hacer. Y ahora tienes que preocuparte por ser superior. Acuérdate que tú eres mi papá y mi hermana también me dijo. Acuérdate que tú eras negra. Y acuérdate que todas las luchas que has tenido para lograr lo que eres. Entonces, no me quedaba otra sino superarme. Lloramos ese día. Mi papá lloró, yo también lloré. Ya de la emoción de ver que había podido entrar a mi casa con una carrera. Para 1969, Leonor ya tenía una familia con Esteban, el fan que ahora sería su esposo. Con él tuvo 2 hijos. Candelo, quien con un talento innato para la música acompañaba a su madre a las presentaciones a tal punto que terminaba por robarse el show, y quien también fue su apoyo cuando doña Leonor, la madre de la Negra Grande, murió. Y Juan Camilo, quien tomó otro rumbo y prefirió irse a trabajar en favor de causas sociales. Digamos que la niñez mía, yo creo que fue afortunada de estar desde las zonas más pobres, más críticas, inclusive familiares de uno, a estar, digamos, en los altos rangos y altos mandatarios del Estado y grandes personalidades. Entonces, y lo veía normal, o sea, una Panimí que un Tito de Subiría. Pero el último de los retos que Leonor tuvo que afrontar se fue desenvolviendo con el pasar de los años. Estaba muy niño, pero sí me acuerdo que nosotros llegamos donde alguien que pues yo le llamo la tía Emilia, o de un compadre de mi mamá y mi papá también, que era Hernando Escayón, y mi tía Emilia Supiñán. Llegamos allá, yo estaba muy pequeño. Pues uno percibe que algo está pasando. Después nosotros llegamos a la casa de ellos, digamos, a la espera que nos entregaran la casa de nosotros, que quedaba como unas 4 o 5 casas de ahí. Eso fue en el barrio Santa Isabel, ahí en Cali. Y nos entregan la casa, mi papá creo que está con nosotros, yo no sé en qué tiempo, pero fue un periodo muy corto y él se va. Yo imagino que ahí se separaron. Y sí, realmente mi mamá se separó. Creo que pues, mi papá tenía un tema de alcoholismo muy fuerte. Y digamos, eso afectó obviamente la relación. Les afectó muchísimo. Bueno, y también que el hombre era mujeriego, eso sí, indiscutiblemente. Era supremamente mujeriego. Pero bueno, mi mamá ya llegó un momento que dijo no más, y así fue. Esteban Cabezas no solo era su esposo y padre de sus hijos, también era el arreglista, compositor, manager y relacionista público. Por lo que en su momento las infidelidades y el alcoholismo de Esteban hicieron difíciles los días de Leonor hasta el punto de tomar una decisión. Llegada a su gira por la Unión Soviética, Leonor decidió dejar atrás el hogar formado en Bogotá y junto a sus hijos fue a Cali, donde prometió nunca permitir más el ingreso de hombres a su casa que no fuesen sus propios hijos. El amor no fue muy bueno conmigo. Yo tuve mis 2 hijos y hasta ahí llegó mi amor. Que no quise seguir más teniendo hijos porque no podía entender la forma de ser mi marido, por ejemplo.
Tras una vida llena de altibajos y de luchas por la cultura colombiana, Leonor, a sus 86 años, pasa sus días retirada de la música, sin dejar de ser la artista que toda Colombia conoce y añora. Los años no han pasado en vano, y actualmente es innegable la pérdida de su memoria. Pero su voz persiste, en especial en los miles de artistas colombianos a los que ha inspirado. Una mujer que difundió el folclore colombiano por décadas en todo el mundo, a los que encantó y conectó con su música sin importar la barrera del lenguaje, a la que el color de su piel siempre le trajo orgullo e impulsó para hacerla mejor. Esa es Leonor González Mina. Campesino, quedan pocos campesinos y que toda al río y a su pues no le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su verena por un caminada. Y es que se me olvidó. No una grande, sino la negra más grande de Colombia. Campesino, campesino de verdad, que sigue sin voz, campesino, campesino de verdad. Un podcast de MAM Mujeres Adultas Mayores. Investigación y realización a cargo de Eber Andrés Mercado, Mateo Uribe y María Camila García. Bajo la producción de María Camila García y Mateo Uribe Sáenz. Guionización de Eber Andrés Mercado y Mateo Uribe. Musicalización a cargo de Juan David Padilla y Bicho Fue Records. Una producción apoyada por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali. Apoyan Cuchufletos, Amal Saludable, Jugos Bombay, Restaurantes Go Food, Agua Canay, Panadería Charles, Pulpa Zarar y Tu Móvil. Queremos agradecer a Estela Hurtado y a la Alcaldía de Jamundí para la realización de este episodio. Si quieres adentrarte más al mundo de las mujeres adultas mayores y su contenido, no duden en seguirnos en Instagram como @mam_project, sí, con Y de proyecto, y en Spotify como MAM, Mujeres Adultas Mayores. Y no olviden compartir las historias mayores a todos los que les pueda interesar. Nos vemos en una próxima entrega.